Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Eh, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Chicos y chicas. Estamos ahora vamos a iniciar la tercera edición del Diplomado Internacional en Geotecnia y Geomecánica. ¿Ya? Un curso virtual, un diplomado online con varios profesores, pero que cuando yo viajo a Perú, a Lima, a Piura o Trujillo, estoy dispuesto siempre a reunirme con aquellos alumnos que necesitan alguna tutoría, es decir, que necesitan reunirse conmigo para que yo les explique algún aspecto del diplomado que no hayan podido entender. Yo normalmente publico las fechas en las cuales viajo y ya ustedes eh, conocen mi celular y ustedes estarían avisados para avisarme con tiempo, valga la redundancia, y poder reunirnos. Ok, bueno, este diplomado es un producto único en el mercado, muy, muy especializado, con mucho contenido y es complicado, pero como yo digo, siempre le digo a mis alumnos, el secreto, el arte de un profesor radica en hacer de aquello que es muy complejo y complicado, hacerlo sencillo, de tal manera que todo ingeniero lo pueda entender y lo pueda aplicar en el desarrollo de su trabajo y actividad profesional. Entonces, en el primer módulo, aquí se divide en varios módulos, la malla curricular se divide en varios módulos, vamos a ver los fundamentos de la mecánica de suelos, la caracterización de los suelos, las propiedades índice de los suelos, el sistema unificado de clasificación de suelos que es necesario conocer para poder entender, para poder, digamos, movernos dentro del mundo de la mecánica de suelo. Vamos a estudiar, valga la redundancia, el estudio de los suelos para las obras. ¿Vale? Vamos a aprender a diseñar presas de relaves y balsas mineras. ¿eh? Vamos a aprender también a construir caminos en minas, estabilidad estructural y sísmica de taludes en suelos. La mecánica de suelos tiene varias aplicaciones. Una parte es la ingeniería civil, pero también se aplica en la ingeniería minera. ¿Okay? Y la ingeniería industrial, por supuesto. Vamos a ver estabilidad de taludes en suelos y en suelos interacción con roca. Veremos los ensayos de laboratorio, que serán mediante videos, de cómo se realiza un análisis granulométrico, cómo se determina el contenido de humedad en un suelo, los límites de Atterberg, veremos el ensayo Proctor modificado, el Proctor estándar, determinación del peso específico, la densidad de campo, el ensayo de absorción, el CBR, el ensayo CBR, y también diseños de mezclas de concreto, que es importante que conozcamos. Esto lo vamos a ver en el módulo 1. Pero antes del módulo 1 hay un módulo introductorio, que no lo he puesto aquí, pero que nos va a dar una visión de por qué es importante el estudio de la mecánica de suelos y la ingeniería de cimentaciones. ¿Vale? En el módulo 2 vamos a tratar sobre las cimentaciones superficiales y profundas. Vamos a ver la ingeniería de cimentaciones, el diseño de zapatas aisladas, diseño de zapatas corridas. Vamos a diseñar losas de cimentación, diseño y cálculo de cimentaciones, un diseño estructural de las cimentaciones, diseños antisísmicos, el cálculo de cimentaciones superficiales y profundas, recalces, y refuerzo de cimentaciones. ¿Vale? Todo esto lo vamos a ir avanzando luego en los diferentes módulos. Luego veremos el módulo de mecánica de rocas, el módulo proyecto y construcción de túneles sin suelos y rocas. Esto en realidad era un curso que yo dictaba, proyecto de construcción de túneles en suelos y rocas, muy importante, pero aquí lo he condensado en un módulo.
sea, como ustedes van a ver, el diplomado es muy extenso, muy amplio y muy profundo. O sea, no basta solo con que ustedes asistan a las clases, vean los videos, sino que van a tener que también dedicarle tiempo por su parte a profundizar, ¿ya? Y también a investigar en cosas que yo les voy a dejar y desarrollar los ejercicios y problemas, ¿vale? Pero esa es la manera como vamos a sacarle provecho. O sea, el diplomado es extenso. Luego veremos el tema de los métodos numéricos, ¿vale? O sea, cómo utilizar la modelización numérica. Es una técnica matemática que se utiliza con software, que nos va a permitir hacer diseños geotécnicos, diseños geomecánicos en suelos, en rocas, diseñar estructuras como túneles, carreteras, taludes, presas, terraplenes. Nos va a permitir desarrollar y diseñar una mina geomecánica, perdón, una mina subterránea de manera geomecánica y también una mina a cielo abierto. Luego trabajaremos con programas de cálculo en mecánica de suelos y en mecánica de rocas. Veremos programas para taludes, para rotura de bloques, para fracturas, para métodos de elementos finitos para obras subterráneas, en fin, distintos tipos de software, que este es un módulo extenso que yo les voy a ir enseñando. No es cuestión de aprender a manejar un programa, eso lo aprende cualquiera, sino es cómo se utiliza el software para diseñar, para nuestro trabajo, para diseño de ingeniería, ¿ya? Ahora bien, lo que les decía, el módulo introductorio, ¿ya? Bueno, aquí hay una fotito. Aquí estoy con el gran maestro, gran científico español, el doctor José Antonio Jiménez Salas, que en paz descanse, autor de la obra monumental Geotecnia y Cimientos, una obra de 4 o 5 volúmenes, enorme. Maestro, digamos, un creador, es una persona que trabajó con Carl Terzaghi. El señor Jiménez Salas, el doctor, fue mi profesor, ¿ya? De mecánica de suelos, ingeniería de cimentaciones en el CEDEX. Justamente aquí estamos en el CEDEX, el Centro de Experimentación de Obras Públicas, ¿vale? Entonces, la mecánica de suelos, veremos aquí en este módulo introductorio la introducción al diseño estructural en edificación para entender por qué es importante la mecánica de suelos. Veremos el comportamiento de materiales y sus posibilidades estructurales. Veremos los sistemas estructurales y la estructuración sismorresistente de un cimiento y del edificio. El comportamiento y diseño en concreto armado, en pre-reforzado, en diseño en acero. Veremos el diseño sísmico avanzado en edificaciones civiles y edificaciones industriales, y el diseño de cimentaciones y sistemas de sostenimiento. ¿Qué es la mecánica de suelos? Bueno, pues hay muchas definiciones, pero yo me quedo con esta. Es la aplicación de las leyes de la física, en este caso de la mecánica, y de las ciencias naturales, porque también tiene que ver algo la química, también tiene algo que ver el medio ambiente, a los problemas que involucran las cargas que imponen a la capa superficial de la corteza terrestre. O sea, en otras palabras, hay unas cargas mecánicas que están actuando sobre la capa superior de la corteza terrestre, que se supone que es el suelo, aunque no siempre es el suelo, porque a veces la parte superior es roca o suelo roca, pero bueno, en este caso vamos a suponer que sea el suelo. Esta ciencia de la mecánica de suelos fue fundada hacia los años 1925 por el científico, ingeniero, investigador Carl von Terzaghi, que era austriaco, europeo, el gran Terzaghi. Todas las obras de ingeniería civil, ingeniería minera e ingeniería industrial se apoyan sobre un suelo. De una u otra manera están apoyadas sobre un suelo. Y muchas de estas obras además utilizan la tierra como un elemento de construcción para terraplenes, ¿vale? Para hacer diques, para hacer rellenos en general. O sea, en consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Que la estabilidad y el comportamiento funcional del suelo van a estar determinados por varios factores. Por ejemplo, por cómo se comporta el material de asiento que está situado entre la estructura que queremos cimentar o soportar
y la influencia de los esfuerzos que ésta provoca sobre el suelo o sobre el medio que se interpone entre el suelo y la estructura, que en este caso es el cimiento. O muchas veces, cuando ese suelo no es el adecuado, pues hay que rellenarlo, hay que tratarlo, ¿okay? El suelo, para darle las propiedades de ingeniería necesarias para la obra. Bueno, aquí estoy con el doctor Serrano, es otro gran científico que ha trabajado también en el CEDES. Ahí estoy con mi amigo Osvaldo Adubiri Pataca. Este es un ingeniero peruano. Estos son ingenieros españoles, un ingeniero peruano con el cual tuve la oportunidad de trabajar hace varios años, ¿no? Entonces aquí estamos en el Centro de Experimentación de Obras Públicas. Para entender la posición de la mecánica de suelos y la ingeniería en todo proyecto, hay que situarla en todo el proceso de gestión de la construcción. Un edificio, cualquier obra de infraestructura, tiene una serie de fases. No empieza solamente con el diseño de los arquitectos ingenieros, ¿no? Sino que hay una serie de fases que dependen de factores como el precio de los materiales, la mano de obra, la redacción de las especificaciones técnicas, el contrato de construcción, así como la gestión de toda la actividad del proyecto. Y todo eso forma parte del proceso de construcción. Y aquí nosotros estamos desde que nace el diseño conceptual, porque todo nace con una idea, hasta que se hace el diseño detallado. Nosotros estamos por aquí, como ingenieros de suelos y de cimentación. Nosotros estamos por aquí. Y luego pues ya vienen todas las distintas fases. Lo que nosotros hacemos se tiene que traducir en documentación que luego los constructores, los contratistas tienen que seguir al pie de la letra, ¿vale? Bueno, aquí, como digo, este es un módulo introductorio. La construcción de un edificio es un proceso complejo, pero organizado, ¿no? Y tiene unos objetivos muy claros y muy concretos, ¿ya? Aquí tenemos como primera parte del ciclo completo, tenemos la viabilidad del proyecto y la planificación, el diseño del proyecto. Nosotros estamos aquí, en estas dos primeras etapas. Luego viene la construcción, luego viene la operación, pero seguimos estando nosotros como supervisores. Y luego viene la operación, la reutilización y renovación cuando la obra termina su ciclo de vida, la demolición, también entramos aquí cuando hay que hacer demolición, al vertedero, al reciclaje. ¿Okay? Un edificio o una obra de infraestructura tiene un ciclo de vida, ¿vale? Y influye sobre el medio ambiente, ¿vale? En una primera etapa pues se eligen materiales y sistemas, en una segunda etapa se construye, en una tercera etapa hay una vida útil del edificio, luego hay un reciclamiento y luego se demuele y se reutilizan aquellos materiales, ¿vale? Ahora bien, aquí tenemos en un diagrama de Gantt, tenemos representados todos los procesos, ¿no? Todos los procesos de construcción con todas sus instalaciones. Aquí tenemos la parte que les decía antes de la reutilización. Eso es muy importante hoy en día. Los proyectos tienen que ser sostenibles, ¿no? Bueno, los distintos materiales que se utilizan, materiales estructurales. Luego tenemos aquí representado, digamos, todo el esquema de desarrollo del proyecto. Aquí nosotros entramos, como decía antes, en la línea de tiempo, entramos en el plan y en el diseño, ¿ya? O sea, esto es importante. Ustedes saben que hay muchos problemas, por ejemplo, en nuestro país, en Piura también, a la hora de desarrollar los expedientes técnicos, o sea, los proyectos de ingeniería. Hay mucha gente que comete errores, hay mucha gente que no sabe, hay mucha gente que está trabajando en algo que no domina, ¿eh? Por ejemplo, en el gobierno regional, en las municipalidades. Y yo se los digo porque lo conozco y lo sé. Hay ingenieros que no saben lo que es, por ejemplo, diseñar un puente. No saben para qué sirve una perforación diamantina. Hay ingenieros que dicen, vamos a hacer un SPT en un suelo rocoso. Hay ingenieros que dicen que no saben determinar un material para una obra, por ejemplo, de descolmatación y conformación de diques. O sea,
hay una ignorancia muy grande en geotecnia y en geomecánica. Entonces, se habla de que en el Perú, en Piura en concreto, en los próximos años se van a hacer más de 1800 obras. Calculen ustedes que cada obra se necesita un ingeniero geotécnico. Estamos hablando de 1800 ingenieros que sepan de geotecnia y geomecánica, y no los hay. En Piura, ingenieros que sepan de geotecnia y geomecánica, pues ¿qué habrán? 10, 15 como mucho, como mucho. Entonces, hay un campo, hay una laguna, hay un vacío enorme que yo espero con este tipo de cursos, de diplomados, los profesionales que son buenos, que quieren aprender, que tienen ética profesional, aprendan y ayuden a rellenar esas lagunas existentes y hagan buenos proyectos, se haga una buena ingeniería. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí hay distintos elementos constructivos en un proyecto. Lo nuestro es el suelo y la cimentación, que influye también en la estructura, ¿no? O sea, evidentemente influye en la estructura. No es solamente ¿cómo se llama? Un paso que haya que rellenar, sino que tenemos una gran responsabilidad como ingenieros de diseño del suelo, de la roca, de las cimentaciones. ¿Okay? Entonces, se ha movido un poquito aquí, pero este módulo introductorio nos da una idea de dónde se sitúa nuestro trabajo, dónde se sitúa nuestro cometido, dónde actuamos los ingenieros, en este caso de suelos, geotécnicos o geomecánicos. ¿Ya? O sea, nuestro campo de actuación es muy amplio y es determinante, porque si está hecha una mala ingeniería de suelos y un mal diseño de la cimentación, eso va a afectar a toda la estructura. Bueno, estas son estructuras. Bueno, aquí, la función de la empresa constructora, con cada uno de los oficios, el diseño estructural del edificio. El diseño estructural del edificio puede estar bien hecho, pero si la cimentación y el suelo sobre el que se asienta no está suficientemente dimensionado, correctamente dimensionado, pues esto va a haber problemas. El diseño estructural implica trabajar con normas nacionales e internacionales y aplicar criterios de ingeniería, calidad, costo y plazo. Pero ojo, la ingeniería no es aplicar la norma, O sea, un ingeniero no se tiene que limitar es que yo aplico la norma. El otro día me decía una ingeniera del gobierno regional, es que esta perforación diamantina para un estudio de cimentación de puente, la norma me dice que en un puente tiene que tener longitud 20 metros. Y yo le digo, señora, eso es lo que dice la norma. Normalmente para puentes, los puentes se hacen en ciudades y ahí sí, 20 metros, pero estamos hablando en la parte de sierra. La norma es un criterio general, pero el ingeniero tiene que ver qué es lo adecuado en cada proyecto. Y aquí yo recomiendo que la profundidad sean 30 metros. ¿Por qué? Porque yo conozco la geología regional y yo sé que antes de 30 metros no vamos a encontrar el estrato competente para poder afincar ahí los pilotes. ¿Entiende? Con lo cual, la norma puede decir 20 metros, pero yo digo que son 30 metros. Que la norma es un criterio, pero la norma no es la ingeniería, es lo que yo quiero que entiendan. La norma es una recomendación que hay que tener en cuenta, pero hay que superar la norma. Uno no puede diseñar por debajo de la norma, pero no se puede quedar solo en la norma. ¿Me explico? Bueno, el diseño antisísmico, esa es otra que tiene que ver con nosotros, con los ingenieros geotécnicos y geomecánicos. La gente no diseña, los ingenieros no diseñan considerando el factor sísmico. Nadie sabe cómo se hace esto, ni para qué sirve. Todo eso lo vamos a ver en el desarrollo del curso, ¿no? ¿Por qué necesitamos hacer diseños por criterio sísmico? Bueno, aquí pongo un ejemplo de una construcción sismo resistente y una que no es. Diseñar con defectos tiene consecuencias desastrosas. Ahí ponemos
Entonces hay que hacer una protección estructural, hay que trabajar con estructuras para diseño antisismo. Esto yo les enseñaré cómo se calcula y cómo se diseña. ¿Ya? Ahora bien, seguimos avanzando. Diseñar con defectos pues tiene consecuencias desastrosas, ¿no? No solamente por efecto de un sismo, sino por efecto de inundaciones, o por efecto de posibles avenidas. Entonces luego nos vemos obligados a reforzar las estructuras. Por ejemplo, el edificio de la Municipalidad de Piura tiene unos problemas estructurales muy feos. Tiene unos problemas de cimentaciones y unos problemas de suelos. Ese caso lo vamos a analizar en el curso. Yo les voy a decir qué es lo que pasa en el edificio de la Municipalidad de Piura y les voy a decir qué es lo que se debe hacer ahí para resolver. Bueno, se producen colapsos de edificios producidos por sismos. Aquí en España trabajamos con modelos para los sismos. ¿Ya? O sea, aquí, por ejemplo, tenemos el tema de los ¿cómo se llama? Simular los sismos. Entonces aquí tenemos una máquina que se llama SISI, es un laboratorio. Ahí se ensayan las estructuras, se ponen las estructuras, por ejemplo un forjado, un techo aligerado, o una columna, o un pilar, y se empieza a someter a movimientos sísmicos simulados, de tal manera que se ve cómo va a responder la estructura. ¿Ya? Eso lo hemos estudiado, por ejemplo, en el Centro de Experimentación de Obras Públicas de España, que es un gran centro de investigación para todas las obras, suelos, rocas, diseño estructural y todo. Entonces, aquí en el Perú todavía no tenemos ese tipo de estructura, ¿no? Hay pocos países en el mundo que tienen estructuras de ese tipo, ¿no? Pero tenemos que ir avanzando, pues poco a poco tenemos que ir avanzando para conseguir, digamos, diseños que sean adecuados. Por alguna razón el programa se me viene siempre al principio. Bueno, vamos a ir viendo. Nos habíamos quedado por aquí, por el diseño antisísmico. Como les repito, yo les voy a explicar, les voy a enseñar para qué sirve esto y cómo se hace un diseño antisísmico de una cimentación y de una estructura. Y aplicándolo no solamente al caso de la región Piura, sino de todo el Perú, ¿no? Perú es un país de alto riesgo sísmico y aquí debemos diseñar teniendo en cuenta ese factor, ¿no? La norma sísmica peruana es muy débil, muy débil. Eso habría que mejorarlo. Tendría que ser más exigente y más específica para cada caso. No es lo mismo construir en la sierra que construir en las costas. Bueno, aquí está como decía, diseños recomendables y no recomendables. Este es el ejemplo del laboratorio que les decía. Esto existe en la vida real, esto es real. Este es el SISI, el famoso SISI. ¿Ves? Ahí se ve una estructura que está sujeta y se provoca un sismo. Aquí está, este es el famoso SISI, ahí estamos viendo. Es un simulador sísmico en el cual se coloca un modelo de estructura que se va a construir, ¿no? Ahí probamos todos los materiales, el diseño, todo eso está bien. El parámetro básico para que una estructura aguante un sismo es cumplir es cumplir las normas sísmicas rigurosamente. Como mínimo hay que cumplir las normas sísmicas. Y hay que trabajar con un mapa de peligrosidad sísmica. Bueno, aquí distintos tipos de cimentaciones. Ojo, los ingenieros de estructuras tienen enfoques diferentes a nosotros, que somos ingenieros de mecánica de suelos y mecánica de rocas. Eso también lo vamos a ver, ¿vale? Para un ingeniero de estructuras, el suelo no es determinante, ¿no? Para un ingeniero de suelos, el suelo lo trata como una estructura más, ¿no? Entonces, los ingenieros de estructuras no conocen de suelos, ¿no?
Dice, los ingenieros estructurales no comprenden adecuadamente los problemas de suelos y los ingenieros de suelo no tienen claro o desprecian los conceptos estructurales. ¿Eh? Entonces tiene que ser una fusión entre ambos conceptos. Bueno, aquí pongo los distintos tipos de estructuras que hay. Un ejemplo de cimentación y estructura. Una obra, esta es una construcción de un aparcamiento de vehículos en profundidad. Aquí les estoy dando una visión general de por qué es importante la mecánica de suelos y las cimentaciones y cómo la vamos a ir aplicando, ¿ya?, en distintos tipos de obras. Bueno, entonces un ejemplo casero de cómo se trabaja a pequeña escala. Esto ya es una obra industrial más grande. Y hasta aquí vamos a llegar con este módulo introductorio. Esta parte de aquí ya no les compete a ustedes, ¿ya? Muy bien, esta es una primera clase introductoria y a continuación en la siguiente clase vamos a ver ya la ingeniería de mecánica de suelos y a seguir rigurosamente lo que dice la malla curricular. Un abrazo y pongan mucha atención por favor, porque aquí vamos a aprender muchas cosas.